Buenas noches, soy Alexander Urtijo Caña, nacido hace 55 años en la hermosa isla de Cuba, bueno, 54, 55 el 6 de noviembre, en la hermosa isla de Cuba, centroamericano. Usted, residente en Colombia, 20 años. Tengo nacionalidad también colombiana. Me desempeño como docente de planta de tiempo completo en la Universidad de Magdalena, una universidad que queda en la región de Santa Marta, cerca de Barranquilla, cerca de Cartagena, ahí están las tres perlas del Caribe. Es una universidad pequeña, aproximadamente 29.000, 30.000 estudiantes, similar a vuestra universidad. En esta universidad tenemos una facultad de Ciencias de la Educación y allí en la Facultad de Ciencias de la Educación yo dirijo desde hace un año el doctorado en Ciencias de la Educación que diseñamos mi persona y un grupo de académicos eh, hace 14, 15 años. Estamos ahora promocionando la octava cohorte de este doctorado, comienza el próximo 28, miércoles próxima semana, es la apertura a la corte. Ya tenemos 13 titulados, 13 maestros de las instituciones educativas que aspiran a hacer un doctorado en ciencias de la educación. También coordina un grupo de investigación. El doctorado tiene 30, 30 y pico grupos que tributan a sus líneas de investigación. Tenemos dos líneas de investigación en el doctorado. Una que hemos denominado gestión pedagógica transformadora, que abarca todo lo que tiene que ver con la gestión educativa, administración educativa, y otra que hemos denominado currículo, interculturalidad y decolonialidad de la educación. Cada grupo de investigación tiene sus líneas investigativas y yo coordino, además de ser director del doctorado, un grupo de investigación que denominamos Grupo GIEDU, Grupo de Investigación en Infancia y Educación. Colombia es uno de los pocos países del mundo que todavía en su estructura investigativa en el sistema nacional tiene grupos de investigación. Esto se piensa cambiar, se piensan eliminar los grupos de investigación fijos como lo tenemos nosotros como unidad académica investigativa y dejar que los investigadores se unan por intencionalidades investigativas emergentes y diseñen sus proyectos de investigación. Hoy no es tan así, hoy tenemos los grupos, yo tengo 12 investigadores que forman parte de mi grupo y sistemáticamente diseñamos proyectos al interior del grupo. Me preguntaba la profe Liliana qué significaba A1, AB, es la categoría que el Ministerio de Ciencia le asigna a los grupos. A1, A2, B, C, D, según la producción intelectual de los grupos. Nuestro grupo afortunadamente tiene la máxima categoría A1 en el Ministerio de Ciencia y pues yo como investigador también mi ciencias en Colombia evalúa, categoriza a los investigadores también por las publicaciones, junior, asociado, senior. Yo tengo la categoría senior, le comentaba el primer día que eso no sirve de nada, es solo para alimentar el ego académico, ¿no? Porque uno no tiene un cartelito en la frente que diga investigador senior, o sea, lo asignan, la universidad se da sus aplausos, somos un número, los investigadores somos una estadística más, tengo 20 investigadores senior, de los 50 grupos de la universidad, 10 son A1, 10 son A2, o sea, para los informes de acreditación, pues le sirven a las instituciones de educación superior para la acreditación de alta. No, no. La universidad puede eventualmente, cuando te asignan la categoría, darte un reconocimiento económico por única vez. De pronto eso lo hacen cada 2 años. Sí lo han hecho. Recuerdo que una ocasión me dieron $2.000 y me fui a Cuba. No, $2.000. Te lo dan para tú ir a donde tú quieras. Bueno, si me categorizan de nuevo y me dan algo, me vengo para acá el próximo año. Y uno utiliza ese dinero, esa financiación para tiquetes, no, no es para uso personal, compra de libros, tiquetes, viajes que tengan que ver con lo académico investigativo, se puede hacer. Yo puedo decir, voy a una pasantía a Costa Rica y la financio yo con eso que asignan a los investigadores. A los grupos, la universidad también le asigna una cantidad determinada cada 2 años, también para compra de libros, desarrollo de investigación, proyectos y demás. Bueno, es una medición que se hace de manera sistemática. Ahí está mi email personal, alexanderortiz5000@gmail.com y mi número de celular, 57, el código de Colombia, 311-694-1732 para cualquier intercambio académico, investigativo ulterior que podamos hacer. En estos momentos, pues funjo como docente invitado de la Universidad Nacional de
Costa Rica, de esta unidad académica, de esta división, como pasante durante esta semana. Estamos desarrollando distintas actividades con estudiantes, con profesores, con directivos. Creo que esta es la cuarta actividad que vamos a desarrollar. Ayer desarrollamos dos actividades, hoy ya desarrollamos una en la tarde, ahora en la noche. Esta actividad que vamos a hacer ahora es un taller que hemos denominado el docente investigador, paradigmas epistemológicos y métodos científicos. Tiene algo más relacionado con la producción intelectual, pero yo lo dividí porque este metodológico para facilitar la interacción para el día de hoy, los medios. Y para el miércoles y el jueves, lo que tiene que ver con el docente investigador y la producción intelectual. ¿Cómo aplicarlo? Lo que vamos a ver hoy es lograr publicar libros, capítulos de libros, artículos. Creo que hay una reunión mañana sobre este tema, cómo podemos integrarnos nuestro doctorado y las carreras de acá para publicar, o los académicos, no los programas en sí, sino los académicos para publicar de manera conjunta, encontrar en esa reunión líneas comunes, pensamientos comunes que nos permita avanzar en las publicaciones. Las reflexiones les propongo lo siguiente. Como me dijeron que hay la necesidad de un receso en el intermedio del taller, creo que eso facilita más las cosas. Porque, y lo que yo les propongo es lo siguiente, que yo haga una especie de conferencia, de mini conferencia sobre el tema. Ahí están las diapositivas que sirven de pretexto para lo que vamos a comentar. Ustedes, las diapositivas están en el computador, la tienen la señor Ruth, ustedes pueden acceder a ellas, está autorizada que la divulguen de todos los profesores, de manera tal que ustedes puedan, mientras yo hago la mini conferencia, hacer anotaciones, preguntas, reflexiones, sin detenerme en el discurso, de manera tal que cuando yo termine el discurso podamos hacer el receso para el cafecito y después del receso yo sí ya me siento y entonces hacemos el conversar alternativo, es que llamamos ayer, que pueden ser preguntas, inquietudes, dudas, aportes, reflexiones, para no intervenir durante el discurso, porque si no, sí, no nos da tiempo entonces a hacer el descanso de 5 minutos y demás, porque nos llevaríamos entonces toda la noche cuando levantamos la mano y conversamos. Entonces yo hago la conferencia y si tienen alguna duda, pregunta o aporte que hacer en el momento, se resisten. Yo sé que eso es difícil, pero lo anotan y después conversamos. No sé si están de acuerdo en que lo hagamos así. Entonces, vamos a conversar sobre el docente investigador y los paradigmas epistemológicos que han proliferado a lo largo de la historia de la ciencia y los métodos científicos que se han venido configurando a lo largo de la historia de la ciencia en general como configuración epistemológica que el ser humano ha creado en su devenir histórico. Para hacerlo, yo me voy a sustentar, por supuesto, en las obras que hemos escrito mi persona y algunos colegas en nuestro grupo de investigación sobre este tema. Obras que tienen que ver con la investigación, obras que tienen que ver con la epistemología. Eh, en el stand estamos presentando, pero yo aquí voy a mostrar solamente la portada de aquellos libros en los que me sustenté para elaborar las diapositivas. Hay otras que tienen que ver con la investigación, con la metodología que no necesariamente utilicé para esta conferencia, pero a las cuales ustedes pueden acceder también si lo desean. Estas dos obras para mí son muy importantes. La ciencia del tercer milenio hacia un nuevo paradigma epistemológico es la epistemología que yo propongo, que yo le denomino configurología, la teoría de las configuraciones, que se acompaña de esta epistemología y metodología de la investigación configuracional. La investigación configuracional es un método que yo propongo de investigación, mejor dicho, es la que yo utilizo para investigar en educación, en pedagogía, en currículo, en didáctica. Algunos de ustedes han adquirido los libros de pedagogía, currículo, didáctica, no solamente los libros de investigación, cuando lo lean, se van a dar cuenta de lo que me refiero. Y aquí en el discurso epistemológico se van a percatar también que utilizo mucho el término configuración, que se refiere a una trama, a un entretejido, a una red, a un entramado complejo. Entonces yo digo que existen dos formas de ver el mundo. Una, entender que nada está conectado, que no hay relación entre ningún proceso, situación, persona, y otra es entender que todo está conectado, que vivimos en una red, en una configuración de configuraciones, en una red de relaciones interconectadas, en una trama, en un entretejido, en un entramado complejo. Y eso yo lo aplico a la investigación.
en pedagogía, en currículo, en didáctica, en enseñanza, en el aprendizaje. En todo lo que investigo, aplico la metodología y la epistemología de la investigación configuración. Dos obras, que en realidad no son dos, son tres. La profe Liliana me preguntaba cuál de los tres me gusta más. Hay personas que piensan que es un solo libro, porque es que es verdecito, pero son tres obras distintas, una colección. Una se llama La investigación según Humberto Maturana, gran epistemólogo, biólogo chileno. La otra se llama La investigación según Niklas Luhmann, polémico, controversial, sociólogo alemán. Y la otra se llama La investigación según Leonardo da Vinci, no la presenté aquí, el gran genio del Renacimiento. Son tres obras que yo escribí en el año 2017, que las terminé en diciembre. Las tres tenían otros títulos, las presenté a la misma editorial, una editorial de Bogotá, que se llama Editorial Magisterio, no es la editorial de mi universidad, y para que me publicaran uno, y a ella le mandé tres para que publicaran una. Es la estrategia que a veces usamos. Mando 7 artículos para que publiquen dos, 3 libros para que publiquen uno, y afortunadamente la editorial decidió publicar los tres, pero me cambiaron el título a los libros. Y dijeron, vamos a hacer una colección, y quisieron hacerlo con la misma portada y todo. A mí no me gustaba mucho porque precisamente se confunde y cada libro tiene su identidad. Aquí lo que se hace es describir cómo estos pensadores epistemólogos conciben la investigación vista desde la mirada de ellos. El libro de investigación cualitativa y decolonial, paradigmas, enfoques y metodologías, que aborda estos dos tipos de ciencias, cómo hacer investigación cualitativa y cómo hacer investigación decolonial. Son dos paradigmas muy, digamos, emergentes en nuestra América. Y esta obra que me gusta mucho, la tesis, que surge como necesidad de nuestros doctorandos, ¿no? En el doctorado reciben muchos cursos, pero nadie le dice cómo investigar para hacer la tesis, cómo escribir, cómo defender la tesis y cómo publicarla. Pero aplica para cualquier nivel. O sea, la escribí de tal manera didáctica que sirviera para pregrado, para maestría y para doctorado. Aunque la hice pensando en los doctorados, en los doctorandos y doctorandas, la idea es que aquí se explique cómo una persona puede investigar en el proceso de formación de pregrado, maestría, doctorado. Cómo escribir una tesis, cómo sustentarla y defenderla ante un evaluador y cómo luego publicarla, porque no es lo mismo la tesis que la producción intelectual. No es lo mismo la tesis que el artículo. No es lo mismo la tesis que el libro. Y a veces se configura la tesis, mañana y pasado mañana vamos a hablar de eso, y se queda ahí, como decíamos hoy en la reunión, no se publica luego un artículo en un libro. Ahí se bloqueó y no pasó. Me favoras para que seguimos. Entonces, en estas obras eh, se argumenta y se profundiza lo que yo voy a plantear en esta. Primero, cuando una persona, un académico investiga, lo hace con la intención de configurar conocimiento. Pero hay dos tipos de conocimiento. Un conocimiento que se refiere a la opinión personal, al conocimiento popular de cualquier ser humano, que los griegos llamaban doxa, porque no tiene un fundamento científico, y un conocimiento llamado episteme, que Platón y Aristóteles decían, o utilizaron la palabra episteme, porque epi significa es sobre, encima de, y esten significa roca. Entonces, episteme es un conocimiento fundamentado, argumentado, que está sobre una roca. No necesariamente es verdadero, porque la doxa puede ser más verdadera que la episteme, pero es un conocimiento que tiene un fundamento, que tiene un cimiento. Entonces, en la academia nosotros no investigamos doxáticamente, investigamos epistémicamente. Eso no quiere decir que no utilicemos la doxa. Y hoy decíamos eso en la reunión también. A mí se me ocurre algo intuitivamente, yo lo escribo, eso es doxa, pero yo puedo epistemizar la doxa y convertir ese conocimiento doxático en un conocimiento epistémico, que no significa, reitero, que sea verdadero, sino que es un conocimiento que tiene un fundamento, que tiene un argumento. Y a eso le llamamos epistemología. La epistemología es el proceso a través del cual construimos conocimiento. Algunos autores la definen como la ciencia del conocimiento argumentado, o la ciencia del conocimiento epistémico, o la ciencia del conocimiento científico. Pero toda investigación se sustenta en la epistemología, desde pregrado hasta el doctorado. Es cómo construir conocimiento, cómo yo muestro que ese conocimiento es válido para una comunidad porque es epistemológico, lo pasé por un camino epistemológico. De manera que la epistemología es la base de la ciencia, y la ciencia se construye en 3 dimensiones. La dimensión que yo denomino configuración ontológica, la dimensión de la configuración epistemológica y la dimensión de la configuración metodológica.
La configuración ontológica tiene que ver con el ser de la realidad. La ontología, onto significa ente, significa cosa. La ontología es la esencia y la naturaleza de algo que yo estoy estudiando. La esencia y la naturaleza de un objeto de estudio. Es lo que existe externamente, independientemente de la persona que habla, independientemente del lenguajeante, diría Maturana, independientemente de la persona que construye el conocimiento. La epistemología tiene que ver con la lógica del conocer, el proceso a través del cual yo digo que conozco algo que puede ser conocido. Y la metodología tiene que ver con el hacer investigativo, conjunto de métodos, de técnicas que me permiten construir conocimiento. Entonces, de la epistemología se derivan los paradigmas. Los paradigmas son formas de conocer, formas mentales. Existen muchos paradigmas, muchas formas de conocer, no solamente uno. Si existiera un solo paradigma, entonces no existiría la epistemología, sino la ontología. La ontología es peligrosa porque es externa y no tiene en cuenta el pensar del ser humano, no tiene en cuenta la subjetividad humana. Y la persona que conoce, el investigador, es subjetivo, está dotado de subjetividad, no es un objeto. Estudiamos un objeto, pero somos sujetos. Y ese objeto que conocemos, lo conocemos desde nuestras vivencias, experiencias, desde nuestros valores, nuestra teología, desde nuestros miedos, desde nuestros conocimientos, desde nuestra formación, desde la información que tenemos. Somos sujetos históricos. Conocemos el objeto desde nuestra emocionalidad. Entonces, existen distintos paradigmas epistemológicos y distintas metodologías, métodos técnicos que forman parte de esa configuración metodológica. Esto lo refrenda Albert Einstein. Me gusta mucho citar a los físicos, aunque yo me considero un científico social. Pues, mi doctorado es en ciencias de la educación, pero me considero un sociólogo, un antropólogo, un científico social que estudia los procesos antroposociales, humanos y sociales. Sin embargo, me gusta citar a los físicos porque los físicos nos dicen cosas que son interesantes desde las mal llamadas ciencias duras y que son muy interesantes para las ciencias antroposociales que a veces nosotros mismos que somos de las ciencias antroposociales no aplicamos. Como por ejemplo cuando queremos medir el conocimiento, cuando queremos cuantificar el aprendizaje, cuando queremos utilizar metodologías cuantitativas en procesos que son eminentemente inconmensurables, que son procesos cualitativos que no se pueden medir. No estoy en contra de las metodologías positivistas, empíricas, analíticas y cuantitativas, pero que sean aplicables a los procesos que puedan ser cuantificados. Hay procesos humanos y sociales que no se pueden cuantificar, por lo tanto requieren de metodologías cualitativas. Y Albert Einstein nos decía, la relación recíproca entre epistemología y ciencia es notable. Ellas son dependientes una de la otra. La epistemología sin contacto con la ciencia se convierte en un esquema vacío. Y la ciencia sin epistemología es primitiva y embrollada. O sea, la ciencia necesita de epistemología. ¿Qué sucede en las universidades? Que a veces se desarrollan procesos investigativos que no construyen conocimiento. O sea, no tienen epistemología. Tienen metodología, mas no tienen epistemología. Por lo tanto, no es ciencia. Y puedo hacer una investigación metodológicamente muy buena, que si no tiene epistemología, no es científica, no tiene conocimiento. Es como construir un edificio sin hacerle el cimiento, la zapata. En Cuba se le llama la zapata. No sé cómo se llama aquí, el cimiento. Eso que usted construye en cemento, en gravilla, en cabilla, en hierro, hacia abajo, para poder erigir un edificio hacia arriba. Todo el edificio es la metodología, pero la base, el cimiento, es la epistemología. De manera que una investigación científica sin epistemología, mucha metodología que tenga, pues se destruye, se cae. Entonces se puede destruir un conocimiento si no tiene epistemología. Definir el sustrato epistemológico en una investigación es muy importante. Albert Einstein también nos dice que la ciencia es un intento por hacer que la diversidad caótica de nuestra experiencia sensorial corresponda a un sistema de pensamiento lógico y uniforme. Albert Einstein, físico, que supuestamente reconoce que la realidad física existe de manera tangible y ontológica independientemente del ser humano, y nos está diciendo que la ciencia no es más que un intento para que esa diversidad caótica de lo que nosotros observamos, vivenciamos y sentimos, la experiencia sensorial, se corresponda con un pensamiento lógico y uniforme. Por eso ayer cuando la doctora Susana hablaba de la metodología proyectiva, la cual no me gusta mucho porque yo digo como Maturana que no existe el pasado ni el futuro, solamente existe el presente. En la experiencia y en la vivencia humana, usted no puede vivir en los tres tiempos. Usted en la experiencia humana nada más puede vivir en el presente. Cuando usted está en el pasado es mental. En la mente yo puedo vivir en el pasado a través de recuerdos, pero vivencialmente no. Solamente existe el presente continuo siempre. El pasado es un presente que ya murió, que ya expiró. Y tampoco existe el futuro. En la vivencia y en la experiencia humana son conceptos.
En la abstracción sí existe, en la mente sí yo puedo vivir en el futuro, con imaginaciones, con visualizaciones. Sin embargo, a pesar de que yo expresé eso, dije, pero sí puedo construir un futuro posible. ¿Cómo? A través de la ciencia. Porque si yo escribo algo y lo publico y alguien lee eso que yo escribí y lo cita en algo que esa persona también escribe y publica, y otra persona vuelve a citar y vuelve a citar, eso que yo escribí en el presente se convierte en realidad futura. O sea que la realidad, desde el punto de vista ontológico, no existe. La realidad es construida lingüísticamente por el ser humano. Entonces yo puedo construir un futuro lingüísticamente. Construyo el futuro lingüísticamente a través de las publicaciones. Por eso es que la publicación, mañana vamos a hablar de eso, es tan importante para la investigación. Una investigación sin publicación no tiene sentido ni significado, porque ¿qué hago con construir un conocimiento que luego no publiqué? Y eso fue lo que le pasó a Leonardo da Vinci. Vamos a hablar de eso luego, creo que mañana o pasado mañana, lo que le pasó al gran genio del Renacimiento, que no fue reconocido como el creador de la ciencia moderna porque no publicó las 20.000 páginas que había escrito. Se le quedaron sin publicar. En cambio, Galileo Galilei sí publicó. Y enseguida reconocieron a Galileo Galilei como el padre de la ciencia moderna sin serlo, solo porque había publicado, no por lo que había descubierto, porque Leonardo lo había descubierto muchísimo antes, porque falleció 45 años antes de nacer Galileo Galilei. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque a veces como profesores queremos estudiar, o como investigadores, queremos estudiar un objeto y dar cuenta de ese objeto, pero no nos percatamos que lo que tenemos que hacer es crear el objeto, o sea, crear la realidad. Escribiendo y publicando le doy forma a esa realidad a través del concepto, porque los seres humanos somos seres que vivimos en el lenguaje. No es, aunque no lo tenga configurado, o sea, no existe nada fuera del lenguaje. Y por eso Albert también nos dice que la ciencia consiste en crear teorías. Los seres humanos somos los únicos seres vivos que no podemos vivir sin teoría. No podemos vivir sin concepto. Nos gusta mucho la práctica, pero Gadamer decía, no hay mejor práctica que una buena teoría. Y Gilles Deleuze decía, la ciencia consiste en crear conceptos. Y Merleau-Ponty decía, estamos condenados al sentido, estamos condenados al significado. Alexander Carlen Peirce decía, somos un signo, somos una configuración lingüística y en efecto somos eso. Los seres humanos creamos conceptos. Todo lo dicho y lo escrito en la historia de la humanidad y de la ciencia lo ha dicho y lo ha escrito alguien. Pero nosotros epistemológicamente no analizamos eso, pensamos que las palabras están ahí en un diccionario y las decimos. ¿Por qué? Porque el niño cuando nace es arrojado a un mundo en el lenguaje, a un mundo lingüístico, y es colonizado y adoctrinado por los adultos a través del lenguaje. Le decimos al niño, este es mamá, este es papá. Y después decimos, el niño reconoce a la mamá. No reconoce a la mamá, le estamos diciendo que es la mamá. Él reconoce a un ser humano que lo acoge, con el que se siente bien, tranquilo y seguro. Pero si usted le dice que ese hombre es la mamá y que esta mujer es el papá, él a la mamá le va a decir papá y el papá le va a decir mamá. Y después le decimos el carro grande de papá, el carro pequeño de mamá. Este es el carro de papá, este es el carro de mamá, va identificándolo. El carro grande rojo de papá, el carro negro pequeño de mamá. Y vamos con los conceptos, colonizando y adoctrinando en el lenguaje al niño, y después él crece pensando que esas palabras existen, sino que el ser humano las ha creado. Todas las palabras, teorías y conceptos que podamos analizar, las ha creado el ser humano. Por lo tanto, no son ontológicas, sino epistemológicas. Y por eso yo digo, cualquiera puede investigar, cualquiera puede escribir un artículo y publicarlo, cualquiera puede escribir un libro y publicarlo, y es capaz de crear conceptos, teorías, modelos y proponerlo a una comunidad para construir y configurar una realidad. Esto se muestra en estas dos imágenes. También en ese diálogo que tuvo Albert Einstein con Heisenberg. El hecho de que usted pueda observar una cosa o no depende de la teoría que usted use. Es la teoría la que decide lo que puede ser observado. Aquí cuando digo teoría me refiero a la epistemología. La epistemología, que es la ciencia del conocer. Para este señor son 4 lingotes, para este son 3. Cada uno tiene su verdad. Los dos pueden pensar diferente y los dos tener la razón, porque cada uno está ubicado en una perspectiva epistemológica distinta. Aquí sucede lo mismo. Este ve un 6, el señor de la izquierda ve un 6, el de la derecha ve un 9, porque cada cual está hablando de su perspectiva, pero eso es un 6 o un 9. Pues eso no es un 6 ni un 9, es lo que quiera que sea la persona que lo está observando. El que está observando aquí ve un 9, el que está allá ve un 6. Así nos pasa cuando hacemos ciencia, cuando hacemos investigación y escribimos un artículo. No nos lo publican porque lo enviamos al lugar equivocado y ese evaluador no lo ve de manera adecuada. Pero a lo mejor ese artículo lo envía a otra revista y sí es publicado porque le gustó al evaluador. El resultado de una actividad científica
su calidad evaluativa no depende del investigador, sino del evaluador. A veces el estudiante pregunta, ¿esto está bien o está mal, profe? Yo le digo, no, no está bien ni mal, depende de cómo tú lo mires, depende del paradigma epistemológico con que tú lo observes. Entonces, tenemos que saber a qué editorial mandamos el libro, a qué revista mandamos el artículo para que la tasa de rechazo no sea tan alta. Si yo tengo muchos artículos, pues mando a 10 revistas distintas al azar, pues los 10 artículos y me van rechazando de los 10 para que me publiquen 3. Si yo tengo un articulito, no puedo enviarlo a 2 revistas simultáneas, sino que tengo que enviarlo a una revista y te hacen firmar y esperar hasta que ellos te lo evalúen para que sea publicado, pues yo tengo que escoger bien la revista a la que la voy a enviar, porque qué tal que después de 6 meses me digan no te lo voy a publicar. Perdí 6 meses. Y eso es lo que sucede, analizar bien la revista. Hay revistas para todo tipo de artículos. Si no lo publicamos, porque no lo mandamos a la revista adecuada. Hablo de un artículo que esté bien escrito, norma APA, que cumpla las normas de la revista, porque a la revista no le interesa que lo que tú estés diciendo ahí sea verdad o no. Lo manda a los evaluadores, pero le tiene que gustar a los evaluadores. Ahí es donde está lo más difícil de la publicación. Pero de que es publicable lo es, y yo hablo desde mi experiencia, ¿no? Que a veces me han rechazado artículos en una revista y yo sin corregir nada lo mando a otro y me lo publican sin que hagan ningún tipo de corrección. ¿Por qué? Porque fueron evaluadores distintos los que lo evaluaron. En la revista que lo publicó fueron evaluadores diferentes. No, no, vayan anotando, eso lo dije al principio, eso lo dije al principio, vayan anotando y ahorita conversamos. Entonces, la ciencia necesita de la epistemología necesariamente, necesita de la epistemología como base. Por eso vamos a hablar de los paradigmas epistemológicos, que es importante reconocerlo. Pero ¿cómo se configura el conocimiento en cualquier paradigma? El conocimiento epistémico en esa dialéctica, en esa relación configurativa entre la dimensión ontológica, la dimensión epistemológica y la dimensión metodológica. La dimensión ontológica que responde a la pregunta ¿qué? Es la dimensión del ser, no del ser humano, sino del ser del objeto de estudio, cualquiera que sea. La dimensión epistemológica que responde a la pregunta ¿cómo? El cómo conozco algo que yo digo que puede ser conocido, y la dimensión metodológica que responde a la pregunta cómo y con qué, que es la dimensión del hacer. Hay dos cómo en la investigación, el cómo epistemológico y el cómo metodológico. El cómo epistemológico tiene que ver cómo conozco eso que yo digo que es conocible, y el cómo metodológico se refiere al camino, a la vía, a los métodos que voy a utilizar, que los vamos a analizar también, y con qué se refiere a las técnicas. Pero aquí hablamos de la hermenéutica de la facticidad, sustentando en Heidegger, porque lo ontológico existe independientemente de la persona, pero apenas que la persona conoce algo que dice que puede ser conocido, ya interpreta, porque el cerebro y la mente humana de las neurociencias, decíamos anoche que es interpretativo, es exegético, es hermenéutico. Cada vez que yo observo algo, interpreto ese algo que aparentemente es ontológico, pero yo lo interpreto enseguida a través del lenguaje, porque no puedo salirme del lenguaje. Entonces, cada vez que yo hablo sobre algo, estoy interpretando ese algo, y la, ahí está la epistemología. Ahí está la epistemología en esa relación. Entonces, a partir de ahí, se han dado a lo largo de la historia de la humanidad y de la ciencia distintos giros. Un giro es esto, yo estoy aquí y hago esto y giré 180 grados. Entonces no es lo mismo observar hacia allá que observar hacia acá. Cambié la perspectiva epistemológica en el conocer. Entonces, o puede ser esto, estoy aquí y hago esto. Entonces, ya el salón no lo veo igual si yo hago esto, porque estoy girando 45 grados, 90 grados. Entonces, a lo largo de la historia de la ciencia se han generado distintos giros epistemológicos, o sea, giros de cambio de perspectiva en la forma de conocer. Y según el giro epistemológico en el que yo me ubique, es el resultado que yo voy a obtener cuando conozco, cuando investigo. Por eso yo lo digo a mis estudiantes, en un salón de clase puede haber 40 estudiantes y los 40 de manera individual pueden investigar el mismo tema en la misma institución educativa, pero cada uno se va a sustentar en un autor diferente. Cada uno se va a sustentar en una epistemología diferente. Si cada uno se sustenta en una epistemología diferente, todos pueden investigar el mismo tema en la misma institución y van a obtener resultados diferentes, porque los resultados no son ontológicos, los resultados son epistemológicos. Eso es duro de reconocer. Es difícil de comprender esto porque nosotros los seres humanos creemos que todo existe igual para todo el mundo y no es así.
cada uno ve desde su perspectiva epistemológica, lo queramos o no, el mundo no es igual para todos. Depende cómo usted lo mire, cómo usted lo analice, la perspectiva en la que usted se ubique. Entonces eso es clave para investigar y hay que decírselo a los estudiantes desde el pregrado. Porque en edades tempranas los adolescentes, los jóvenes son los que más piensan que el mundo es igual para todo el mundo. Pero no es igual, ese objeto todo el mundo no lo ve igual, porque yo lo voy a ver según el lente epistemológico que yo me coloque, así es como yo lo voy a ver. Entonces tenemos que en la primera mitad del siglo XX se da una crisis de los fundamentos epistemológicos develada por Carlos Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud, que revolucionan la filosofía, la psicología, la epistemología, y ahí se da una ruptura en el conocimiento y empiezan a producirse esos giros epistemológicos que tienen su adjetivo. El giro lingüístico, promovido por Ludwig Wittgenstein y Richard Rohr, donde plantean que lo más importante en la ciencia es el lenguaje, como yo me comunico, el giro hermenéutico, Heidegger y Gadamer, en esa primera mitad del siglo XX, donde plantean que el mundo es interpretativo, que la mente, el cerebro es hermenéutico, por lo tanto todo se basa en la comprensión del ser humano y cómo el ser humano interpreta una realidad. Se basan en Droysen, en Schleiermacher, que habían utilizado la técnica hermenéutica para interpretar textos bíblicos y elevan la hermenéutica a epistemología. Pues ahí está el giro hermenéutico. El giro crítico que se da en la modernidad, que comienza con el giro crítico de Kant, con sus tres grandes obras: la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. La crítica de la ilustración y del mito de Horkheimer y Adorno, y la crítica de la modernidad que plantea Hannah Arendt en sus obras el totalitarismo y la sociedad de masa. Todos estos son formas de conocer, formas distintas de conocer. Según el giro en el que yo me ubique, así voy a conocer. Ya en la modernidad, en la posmodernidad, en la segunda mitad del siglo XX, se da en la obra de Michel Foucault el surgimiento de la sociedad disciplinaria y lo que él plantea de cómo se debe hacer filosofía, ciencia, la crítica de la modernidad de Alain Touraine, el fin de la modernidad planteado en Gianni Battimo, el nihilismo, la hermenéutica en la cultura posmoderna, Jean-Franco Lyotard, que también plantea la posmodernidad y el declive de los grandes relatos. Llegamos a Jürgen Habermas con la crítica y la resignificación de la modernidad. La modernidad no existe ontológicamente. La modernidad es un relato, es un discurso. Hay una lógica en la modernidad que nos lleva a pensar que todo lo que es moderno es bueno. Hoy con el giro de colonial y la crítica a la modernidad que hizo Enrique Dussel, fallecido recientemente, eh, la crítica a la modernidad y a la colonialidad con la creación del concepto transmodernidad. Miren que todo es concepto. Él crea el concepto transmodernidad y en algún momento vamos a decir, estamos viviendo en una época transmoderna, no en una época moderna, porque se hace una crítica a ese relato, a ese discurso de la modernidad, y se configuran nuevas realidades a través del discurso. Entonces, en esta investigación, porque yo lo que hice fue una investigación histórica, bibliográfica, documental, yo lo que hago es develar y descubrir 5 modelos epistémicos que los planteo en este libro, Epistemología y Ciencias Humanas, modelos epistémicos y paradigmas. 9 paradigmas epistemológicos que se derivan y se configuran de esos 5 modelos epistémicos también están acá. Y 3 enfoques científicos que también pueden ser denominados paradigmas, que están en este libro: enfoques y métodos de la investigación en las ciencias antroposociales, donde entra también la educación. Son formas de conocer. 5 modelos epistémicos, 5 formas de conocer que surgen en la antigua Grecia. 9 paradigmas epistemológicos, 9 formas de conocer que se van configurando en la modernidad. 3 paradigmas científicos a partir de la obra Conocimiento e Interés de Jürgen Habermas, escrita publicada en el año 1968, hace 55 años. A partir de Jürgen Habermas, muchos autores empezaron a hablar de 3 paradigmas científicos. Esta es la tradición alemana y francesa. En la tradición norteamericana, como los norteamericanos son, digamos, más comerciales, les gusta vender más lo que se escribe, ellos hablan de metodologías cuantitativas y de metodologías cualitativas, clasificación que es cuestionable, ¿no? Vamos a ver por qué es cuestionable esta taxonomía de la ciencia. Entonces, vamos a mirar brevemente estos 5 modelos epistémicos. Aquí me sustento en 4 autores
que también publicaron libros sobre este tema. Guillermo Briones, Barrera, Rafael Vizquerra, Miguel Martínez Migueles. Yo integro y hago una nueva taxonomía que habla de 5 modelos epistémicos. Antropocentrismo, Protágoras. Materialismo, Demócrito. Naturalismo, Pitágoras. Realismo, Aristóteles. Idealismo, Platón. Desde la antigua Grecia surgen 5 formas de conocer. En la modernidad se van reconfigurando y emergen los paradigmas epistemológicos. Aquí agrego, además de Briones, Migueles, Barrera y Vizquerra, a Segura y Moreno, Ballester y Colón y Mardones, que investigan este tema. Entonces tenemos 9 paradigmas epistemológicos. El racionalismo, Descartes. Ayer hablábamos del el paradigma cartesiano, ¿no? Que llega hasta nuestros días. De ahí emerge el positivismo de Augusto Comte, el pragmatismo, Charles Sanders Peirce, William James, John Dewey, Kurt Lewin. El positivismo lógico, todo el discurso y la discusión de la década del 60 y 70, ustedes recuerdan, Karl Popper, Lakatos, Kuhn, con el paradigma, las revoluciones científicas, Feyerabend con el libro Contra el Método, que se va en contra del método, aquí está especificado. Tenemos por acá el paradigma sociocrítico, Horkheimer, la escuela de Frankfurt. Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas, Apple, Carr, Kemi, Giraud. En nuestra América, Pablo Freire, Pal Borda, en el Caribe colombiano, en Barranquilla. Boaventura de Sousa Santos, Portugal, la epistemología del sur, la pedagogía del sur, de ahí emerge también el giro decolonial. El empirismo, Bacon, Luke, Hobbes, Hume. La hermenéutica, Schleiermacher, ya lo citamos, Droysen, Dilthey, Heidegger y Gadamer. La fenomenología, Husserl y Heidegger, que se mueven los dos movimientos, en la fenomenología y en la hermenéutica. Y yo propongo, a partir de la otra investigación que hice, publicada en el libro verde, la investigación según Leonardo da Vinci, un paradigma que digo que el precursor es Leonardo da Vinci, denominado el configuracionismo, que es una forma diferente de ver la ciencia, porque Leonardo veía esas relaciones, esas interconexiones que después se refrendaron en la teoría de sistemas, en la teoría de la complejidad. Ya Leonardo lo había visto. Para Leonardo el conocimiento era relaciones, interconexiones entre distintos procesos. Entonces, si yo voy a hacer una investigación y quiero sustentarme epistemológicamente bien fuerte en esta investigación, puedo sustentarme en uno de esos 9 paradigmas epistemológicos. Cuando lo analizamos desde Jürgen Habermas, entonces vemos que en el libro Conocimiento e Interés, Habermas describe 3 tipos de acciones. Habermas dice en esta obra que es importante que el ser humano puede desempeñarse en 3 tipos de acciones, que él denomina trabajo, lenguaje y poder o interacción social. Utiliza trabajo en la categoría de Hannah Arendt, que se había sustentado en Carlos Marx, y Hannah Arendt habla de trabajo y labor. Entonces Habermas dice que para cada acción hay un interés, que no hay acción sin interés. Ojo, no hay acción sin interés. Y la investigación es una acción, significa que la investigación tiene un interés, o sea, un propósito, una intención, una finalidad, un objetivo. No es aséptico. Entonces él dice que para el trabajo el interés es técnico, Jürgen Habermas, estoy citando, para el lenguaje el interés es práctico, para el poder el interés es emancipatorio y que por lo tanto existen 3 tipos de ciencia o 3 tipos de paradigma. El paradigma empírico analítico, positivista, también llamado cuantitativo, el paradigma histórico hermenéutico, comprensivo, interpretativo, cualitativo, y el paradigma sociocrítico, crítico social, también cualitativo. Pero cada uno tiene una intención. Entonces aquí viene algo clave, porque en los procesos humanos y sociales no siempre puedo aplicar el paradigma empírico analítico positivista cuantitativo, porque los procesos son inconmensurables y no se pueden medir. Y por eso la investigación en educación, en las ciencias de la educación, casi siempre es cualitativa. O es hermenéutica, histórico-hermenéutica, o es sociocrítica, lo cual no quiere decir que no puedo hacer investigación cuantitativa en educación. La puedo hacer, pero hay que hacerla en aquellos procesos que sean susceptibles de medición, que no sean inconmensurables. Una investigación ex facto, correlacional, lo que pueda correlacionar, pues lo puedo hacer. Entonces, desde esta mirada, podemos hablar de 3 tipos de paradigmas. A partir de estos enfoques, nosotros podemos ver el movimiento fenomenológico, y esto es importante tenerlo en cuenta porque Husserl es el precursor del movimiento de la fenomenología que introduce la categoría intencionalidad, diciendo que el ser humano cuando investiga tiene una intencionalidad,
se había sustentado en el psicólogo Fran Brentano, en Hegel, en Descartes, en Platón, en Kant, pero después de Husserl vinieron muchos autores, Scheler, Heidegger, Schuss, Merleau-Ponty, con el significado que ya lo mencionamos, Hannah Arendt, que decía lo que yo quiero es comprender, más nada, eso es lo que yo quiero y puedo hacer una investigación para comprender un proceso. No necesariamente tengo que solucionar un problema fáctico. Yo, John Paul Sartre, Emmanuel Levinas, que también investigan este mundo de la fenomenología. ¿Por qué yo traigo esto? Porque todos, aunque son fenomenólogos, tienen una diferencia. Entonces, cuando hacemos investigación, casi todo el mundo cuando hace un estudio fenomenológico dice Husserl. ¿Por qué? Porque es el más citado, porque es el precursor. No, yo puedo hacer un estudio fenomenológico basándome en Hannah Arendt, basándome en Merleau-Ponty, basándome en Sartre. Entonces aquí es donde viene el sustrato epistemológico, lo que yo decía que es la clave, la epistemología. Yo digo, me voy a sustentar en este autor y en lo que dice este autor. Si yo digo que me voy a sustentar en ese autor y lo que dice ese autor, nadie me puede decir que eso está mal. Desde otro paradigma no me lo puedo decir. Puede entrar a ese autor y leyendo ese autor empezar a discutir conmigo y a criticar, pero no desde otro autor. O sea, no puede decirme que mi estudio fenomenológico está mal porque no es hermenéutico o porque no es crítico social. No sé si me hago entender. Porque está en otro paradigma. Entonces yo le puedo decir, pero que tú estás ubicado en otro paradigma, en otra perspectiva. Es el clásico problema del 6 y el 9. Digo, es que tú estás viendo el 6 y yo el 9, pero tú estás allá y yo estoy acá. Cambiemos de lugar para ver qué pasa. Si cambiamos de lugar y yo me ubico allá, yo voy a ver un 6 y tú un 9. Entonces los dos podemos ver cosas diferentes y ambos tener la razón. Eso es lo que sucede con los paradigmas epistemológicos, que a veces el evaluador evalúa desde su paradigma epistemológico y la persona está investigando desde otra teoría, desde otra epistemología. Entonces, se da aquí el giro hermenéutico, comienza el giro hermenéutico con Dilthey, psicólogo, aquí, donde él dice que lo más importante no es la intencionalidad, sino la interpretación. Porque somos seres humanos que vivimos en el lenguaje, cuestiona en la misma época a Husserl, porque dice, Husserl quería investigar sin conceptos, sin interpretar. Cuando tú haces un estudio fenomenológico no interpretas nada. Yo investigo a las maestras, a los padres de familia, lo que ellos digan aparece así en el artículo, en el libro de la tesis, yo no puedo interpretar nada. Esa es la fenomenología, estudiar los procesos desde su propia realidad o las personas desde su subjetividad sin yo como investigador mediar ni interpretar. Eso prácticamente es imposible, porque cada vez que yo analizo lo que alguien diga, pues cuando yo escribo ya estoy interpretando. Tendría que colocar la voz de esa persona que estoy investigando, de ese sujeto de investigación sin interpretarla. Entonces se da el giro hermenéutico es precisamente cuestionar la fenomenología como paradigma epistemológico y Dilthey se sustenta en Schleiermacher, en Droysen, pero después viene Windelband, Weber, Ricoeur, Heidegger, Gullmann, Deleuze, Gadamer, Ricord, Gianni Battimo. O sea, creo que falleció Gianni Battimo recientemente, aquí no lo actualizo, pasado, filósofo italiano. Entonces, ya aquí vemos dos grandes movimientos, la fenomenología y la hermenéutica. Luego viene otro giro, el giro lingüístico y el giro pragmático, el estructuralismo de Saussure, Lévi-Strauss, Foucault, Jacques Derrida con el paradigma de la deconstrucción, el pragmatismo de Charles Sanders Peirce, William James, Bergson, Schiller, John Dewey, Papini, Rorty, Huckman. ¿Por qué los traigo todos? Hemos leído todas estas obras, las obras de estos autores, y aunque son de un mismo movimiento, cada uno plantea algo distinto. Por lo tanto, en una investigación, yo me puedo sustentar en un paradigma epistemológico utilizando uno de los autores de ese movimiento, de ese paradigma. No necesariamente me tengo que sustentar en el precursor. Por ejemplo, en el pragmatismo, estoy escribiendo un libro sobre el pragmatismo, Charles Sanders Peirce es el precursor. Es el que dice, somos un signo, los seres humanos somos un signo, todo es signo, no hay nada fuera del signo. Pero hay otros pragmatistas como William James, Bergson, Schiller, que tienen otra concepción y, sin dejar de ser pragmatistas. Y no puedo sustentarme en todo porque me contradigo. Es como yo decir, me voy a sustentar en Piaget y en Vygotsky. Lo puedo hacer, pero ¿en qué? Porque Vygotsky no era constructivista y tiene como psicólogo una concepción distinta a la de Piaget. Porque Piaget plantea que el niño primero se desarrolla y después aprende y plantea unas etapas del desarrollo. Y Vygotsky lo dice exactamente al revés. El aprendizaje se debe orientar al mañana del niño, por lo tanto, el aprendizaje es el que estimula el desarrollo. Y Piaget lo dice al revés. ¿Sí ven? Entonces, no puedo sustentarme en dos autores que sean incompatibles porque caigo en un eclecticismo que pudiera ser nocivo.
Puedo ser ecléctico, pero en cuestiones que sean similares entre los autores. Entonces, la clave para escribir y publicar en una investigación es en cuál es mi sustrato epistemológico dentro del paradigma, en quién me voy a sustentar. Entonces está hasta llegar al giro configurativo, que es el que yo propongo, donde yo me inscribo antes de llegar a ser decolonial, digamos, año 2010, hace 14 años, yo no era decolonial, era configurativo. Entonces aquí está las teorías de la complejidad que mencionamos ayer, Gregory Bateson, Ilga Prigogine, Edgar Morin. Las nuevas teorías del sistema, Humberto Maturana, Niklas Luhmann, Frillos Capra, estos son los rebeldes, que se van por fuera de la ciencia tradicional, están por fuera del positivismo, de la hermenéutica y del paradigma sociocrítico. Leonardo da Vinci con el configuracionismo, y yo utilizo la noción de configuración de Wolfgang Kohler, tomada de la psicología de la Gestalt. Gestalt significa eso, configuración, trama, red, entretejido, entrelazado. WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, son configuraciones sociales. Nosotros hablamos de redes sociales porque esa es la traducción que se le dio. Si le hubiesen dado la traducción configuraciones sociales, yo estuviera hecho. ¿Ah? Hubiera vendido más libros que ayer. Porque, claro, porque la gente ve rara la palabra configuración, pero configuración significa red. Red, entretejido, entrelazado, redes sociales, configuraciones sociales. Son las tramas, los entretejidos que se dan. Ese es un paradigma también, la configurología, el paradigma eh, configuracional. Entonces, resumiendo, nosotros pudiéramos decir que estos tres paradigmas que propone Jürgen Habermas, el empírico analítico, el sociocrítico y el hermenéutico, no son estancos, no son casillas, sino que se pueden interconectar. El empírico analítico es positivista, es cuantitativo. El histórico hermenéutico es comprensivo, interpretativo, cualitativo. El sociocrítico es emancipatorio, cualitativo. Pero un investigador puede pararse aquí. Si se para aquí, está en la intersección entre los dos. O puede pararse aquí, o puede pararse aquí, o puede pararse aquí, o puede estar acá, por fuera. Entonces, estos son configuraciones, son redes entretejidos. O sea, aquí yo estoy aplicando mi epistemología configuracional al análisis de los paradigmas, porque no están como lo mostré en la tabla ahorita, así con columnas, sino que están entrelazados. Pero yo tengo que definir bien dónde estoy. Lo que no puedo hacer es una investigación donde no defina dónde estoy epistemológicamente. La puedo hacer, pero no es conocimiento y me destruye más fácil. En cambio, yo digo, estoy aquí, o estoy empírico analítico, listo, con el autor tal, o estoy aquí, soy sociocrítico con el autor tal, Beire, Habermas, que sea. Estoy aquí en el histórico hermenéutico con el autor tal, o estoy aquí en una intersección, o aquí, de colonial, sistémico, complejo, pero declarar mi sustrato epistemológico, ¿cuál es? El paradigma empírico analítico, eh, aquí está, se basa en la acción del trabajo, en el interés técnico instrumental, lo que es positivista, es cuantitativo. El paradigma sociocrítico está aquí, se basa en la acción del poder, es emancipatorio, es liberador, crítico, cualitativo, emancipatorio, liberador, transformacional. El paradigma hermenéutico, histórico hermenéutico está aquí, se basa en el lenguaje, en la acción del lenguaje, en el interés práctico comunicativo, es naturalista, interpretativo, comprensivo, constructivista, cualitativo, fenomenológico, comunicativo. Ya ustedes están pensando en su investigación, en cuál de los tres está, o si está por fuera de los tres, o si está en la interacción entre uno o dos de esos paradigmas. Aquí me sustento en Jürgen Habermas, yo le mencionaba en ese libro Conocimiento e Interés, donde él plantea la teoría de los intereses cognitivos, de donde emergen estos tres paradigmas, ¿no? Le decía que los norteamericanos hablan de dos ciencias, la cuantitativa y la cualitativa. Yo aquí lo que hice fue establecer la relación para que nos demos cuenta de que es una cuestión de lenguaje, ¿no? Cómo hablan los franceses y los alemanes y cómo hablan los norteamericanos. El norteamericano te habla del cuantitativo y del cualitativo. Los franceses y los alemanes te hablan de empírico analítico o positivista, los ingleses, histórico hermenéutico y crítico social. Pero el cuantitativo, el empírico analítico, ¿qué busca? Busca explicar. Es un método hipotético deductivo, busca hacer una explicación causal. Está aquí. El sociocrítico, ¿qué busca? Transformar la realidad. Es dialógico, es dialéctico. Relaciones de poder emancipatorio. El histórico hermenéutico, ¿qué busca? Comprender, hacer una interpretación comprensiva. Entonces ya usted dice, mi investigación, ¿qué busca? Busca explicar, busca comprender o busca transformar. Si busca explicar, es positivista, empírico, analítico, cuantitativo. Si busca comprender, interpretar, analizar algo, es histórico hermenéutico y lo declaro. Si busca transformar una realidad,
es sociocrítico, es transformacional. O sea, esas son las intenciones epistemológicas. Aquí están las características de cada una de estas perspectivas, ¿no? Las llamadas cuantitativas y cualitativas, según la intencionalidad, según el paradigma, según la ciencia, según el impacto, según el objeto, según el resultado, según los atributos. La cuantitativa busca explicar, busca demostrar, es positivista, es propia de las ciencias fácticas, de las ciencias naturales. No quiere decir que no lo pueda hacer en la antroposocial, pero es propia de las ciencias fácticas. Busca generalizar lo que debatíamos hoy, busca generalizar, pero de pronto en el ser humano las cuestiones no son generalizables porque cada ser humano es un mundo. Busca encontrar las causas de algo, demostrar hipótesis, es reduccionista, es determinista, es mecanicista. En cambio, el cualitativo busca describir, busca comprender, busca transformar una realidad, es hermenéutico, es crítico, es propio de las ciencias sociales, de las humanidades, de las ciencias antroposociales, no busca generalizar, sino profundizar en una cualidad. Por lo tanto, puede investigar a una persona, a un niño, y hago una investigación doctoral estudiando a un niño. No que la muestra no es significativa. Esos no son términos del mundo cualitativo. Esos son términos del mundo cuantitativo. En el mundo cualitativo no se habla ni de muestra. No hace falta muestra, es una unidad comprensiva, que es el niño y quiero comprender algo y profundizar algo. Porque voy a estudiar qué cosas, motivos, intenciones, experiencias vividas. No quiero demostrar hipótesis, sino generar hipótesis. No quiero demostrar algo. Es complejo, es sistémico, es holístico, es configuracional. Claro, si me va a evaluar una persona que está aquí, una investigación o un artículo que está aquí, pues me lo va a destruir. Me lo va a destruir. No podemos dialogar. Es como poner a dialogar a un religioso, ultra religioso con un ateo o a un neoliberal, ultraderecha, ultracomunista con un, exacto, un ultracomunista con un ultraderechista neoliberal. Están en paradigmas diferentes desde el punto de vista ideopolítico. No se van a poner de acuerdo, muy difícil. Eso hay que mirarlo también. La revista, qué artículo publica, con qué metodología publica estos artículos para ver si yo escribo un artículo que es configurativo, que es sistémico, que es complejo, no lo voy a enviar a una revista positivista empírico-analítica porque no me lo van a aprobar. Tengo que buscar revistas que publiquen artículos de complejidad, de sistema, y las hay. Pero lleva tiempo. Lo que más tiempo lleva es encontrar la revista. Yo creo que lleva más tiempo encontrar la revista que escribir el artículo. Porque dedicarse a eso, claro, en el trabajo conjunto que vamos a hacer, por lo menos yo tengo un avance ya de revistas colombianas, esto también de otros países donde podemos publicar. El trabajo lo vamos a hacer y también con editoriales, ¿no? ¿Qué publica cada editorial? Otras características desde el punto de vista ontológico, desde el procedimiento, desde la valoración y desde la validez, que es interesante, por lo que hablamos hoy con Víctor y colegas. El cuantitativo busca la objetividad, el cualitativo no. No le interesa que digan que no es objetivo, lo que busca es la solidaridad, la subjetividad. El cuantitativo busca medir, experimentar. El cualitativo busca la triangulación y la cristalización. ¿Triangulación de qué? De realidades simultáneas, dar cuenta, visibilizar la voz del investigador. Eso yo lo escribo en la metodología del artículo. Escribo esto. Yo no busco generalizar ni medir, lo que busco es triangular realidades simultáneas, mostrar la voz del investigador. Que el evaluador que me lee es cualitativo y sabe de esto, enseguida lo va a probar. La cristalización de realidades secuenciales, la voz de cada uno de los autores. Este busca analizar e interpretar. El cualitativo busca la reflexibilidad, la autorreflexión. El cuantitativo busca validez objetiva. El cualitativo busca la validez comunal. ¿Qué es objetivo en el mundo cualitativo? Si un grupo de personas está de acuerdo con algo, desde la subjetividad de cada quien, eso es objetivo. Lo objetivo en el mundo humano es lo intersubjetivo. La objetividad en el mundo humano no existe, solamente se logra a través de la intersubjetividad. Si nosotros, los 15 académicos que estamos aquí, salimos esta noche de acuerdo en algo, de muchas diferencias que podemos tener, eso es objetivo. No necesariamente porque tenga un correlato con una realidad ontológica y fáctica. Nosotros subjetivamente estamos de acuerdo en algo. Eso para nosotros es verdad. Eso para nosotros es objetivo, porque nos pusimos de acuerdo en esa realidad. Entonces miren que son distintas los paradigmas, los enfoques, y cuando escribimos un artículo hay que dar cuenta de eso. De estos paradigmas, de estos enfoques, de esa racionalidad e interés investigativo emergen los métodos. Esto es clave, porque cuando hacemos ciencia, planteamos los métodos de investigación, que es el cómo,
Y a veces el método no responde al paradigma. Y resulta que el método y las técnicas de investigación deben responder a un paradigma. El paradigma epistemológico es el sustento, es el cimiento, y el método es el camino, la vía. Entonces aquí está esta lógica, miren, vamos, el esquema cada vez va siendo más profundo y más comprensivo. Partimos de Habermas, 1968, enfoque, paradigma científico, libro, conocimiento e interés. Plantea tres. Vuelvo con empírico analítico, histórico hermenéutico, crítico social. La lógica investigativa en el empírico analítico es hipotético deductiva, en el hermenéutico es interpretativo comprensiva, en el crítico social es transformacional. Ahora, la intencionalidad epistemológica, el para qué que hablábamos hoy en el tablero, el para qué, el objetivo de la investigación, en el empírico analítico cuantitativo es explicar, predecir, controlar, constatar, comprobar y verificar. Si yo quiero verificar algo en mi investigación, si tengo que hacerme la pregunta como investigador, yo quiero verificar algo, comprobar algo, constatar algo, controlar algo, predecir, explicar algo, soy cuantitativo, soy empírico analítico, soy positivista y lo declaro. Y ahí no me saca nadie. Ahora, yo no quiero eso. Yo no quiero esto. Eso es lo que hay que decir al evaluador, al que aprueba el proyecto. Es que yo no quiero esto. Yo lo que quiero es analizar, interpretar, comprender, profundizar en una realidad. Soy cualitativo hermenéutico, histórico hermenéutico. Ah, no quiero ni esto ni esto. Lo que quiero es valorar algo, tomar decisiones, cambiar un proceso, mejorar una actividad, modificar el currículo, plan de estudio, transformar la escuela, perfeccionar un proceso allá. Soy cualitativo, pero yo crítico. ¿Y eso por qué tiene importancia? Porque el método está ubicado en un paradigma. No puedo decir que soy crítico social y voy a hacer una etnografía. Eso es imposible. No puedo decir que soy cualitativo hermenéutico y voy a hacer una investigación-acción. Imposible, porque el método está fuera del paradigma. El método, que es el camino, la vía, responde a un sustrato epistemológico. Entonces, aquí tenemos en el positivista, en el cuantitativo, en el empírico analítico, tenemos la investigación explicativa, la investigación correlacional, el experimento, el cuasi experimento, la investigación ex post facto. ¿Puedo hacerlo en educación? Sí. Yo puedo hacer una investigación ex post facto en educación. Quiero mirar los graduados de la carrera de orientación de los últimos 20 años, dónde están y qué hacen. Y hago una investigación ex post facto que es cuantitativa, listo. Y la traigo, cuantifico, miro dónde están, qué están haciendo, qué edad tienen, cuánto ganan, en qué se desempeñan. Pero si yo no quiero hacer nada de eso, puedo. Por eso yo digo que no hay investigación cualitativa y cuantitativa. Hay múltiples métodos cualitativos. Todos estos son métodos cualitativos. Esto y esto. Etnografía, etnometodología, fenomenología, interaccionismo simbólico, teoría fundada, investigación documental, investigación histórica, investigación narrativa, investigación bibliográfica, estudio de caso, investigación hermenéutica. Todas esas están en el libro Enfoques y Métodos. Esas son las que yo he estudiado. Hay otras. Estas no son las que existen, son las que yo he alcanzado a leer y a estudiar autores que las proponen. En la investigación cualitativa sociocrítica, la investigación evaluativa y la investigación acción o dialógica, que tiene 4 dimensiones. La investigación acción participativa, la investigación acción formativa, la investigación acción colaborativa, la investigación acción cooperativa. Y aquí abajo en el esquema mostramos las que no entran en ninguno de esos tres. O sea, las que yo le decía que están por fuera. Métodos de investigación que no entran en ninguno de esos tres paradigmas. El psicoanálisis, la etnografía crítica. La etnografía crítica, que surge recién, hace como 10 años, es un intento de integrar este con este. Comprender e interpretar una realidad, pero transformándola. La hermenéutica crítica es una integración de los dos. Y hay autores que hablan de eso. Si yo voy a hacer un estudio hermenéutico crítico, tengo que buscar ese autor para citarlo. Y que nadie me diga que no lo puedo hacer. Claro, estoy en la intersección entre los dos. La investigación de la Constitución de Foucault, la ontología histórica de nosotros mismos, la investigación configuracional, que es la que yo propongo, que está en ese libro, metodología de la investigación configuracional, las investigaciones de coloniales, allí yo menciono más de 10 métodos en América Latina de investigación de colonial. Y yo coloco aquí investigaciones de coloniales para no mencionarlos todos. Y Alter Sofía y Hacer de colonial, que es la que yo propongo también, que está en aquel libro que salió hace una semana. Todavía no está en las librerías colombianas, que se llama Pedagogías de Coloniales. La Alter Sofía y el Hacer de colonial. La Alter Sofía es una palabra que yo inventé. Alter, el prefijo alter, que significa otro, y Sofía, que significa conocimiento, sabiduría,
Entonces, altersofía significa sabiduría del otro. Investigamos en la altersofía y en el hacer decolonial, reconociendo la sabiduría del otro. O sea, la altersofía es un enfrentamiento a la epistemología. Debe de ser el investigador el que conoce el objeto. Lo que hace el investigador es propiciar que los demás conozcan. Eso lo puede aplicar al salón de clase, con los estudiantes, con los sujetos que investiguen, ellos son los que van a hablar. Y yo no voy a hacer ninguna exégesis, sino que su voz va a aparecer en el artículo, en el libro, en las publicaciones que hagamos, van a aparecer. Entonces, se puede dar una relación dialéctica entre esos tres paradigmas, ¿verdad? Entre explicar, comprender y transformar, como decíamos ahorita. Ya aquí están las intencionalidades, pero yo puedo estar aquí, explico nada más. Puedo estar aquí, comprendo nada más. Puedo estar aquí, transformo nada más. Pero puedo estar aquí, explico y transformo. Puedo estar aquí, explico y comprendo. Puedo estar aquí, comprendo y transformo. Puedo estar aquí, explico, comprendo y transformo. Lo que tenemos que declararlo, pero puedo estar aquí por fuera. Entonces soy sistémico, soy complejo, soy configurativo, soy decolonial cuando estoy por fuera de esos tres paradigmas que son los hegemónicos, los que han dominado la ciencia a lo largo de los años en que la ciencia ha evolucionado. Entonces, colegas, resumiendo, ya estamos terminando, resumiendo, yo veo realmente pues un solo paradigma, honestamente. O sea, yo hoy investigando todo lo que he dicho, esos autores los hemos leído, están citados en aquellos libros, lo que hice fue resumirle, yo veo un solo de la ciencia, que es el paradigma clásico. Siempre nos enseñaron el paradigma tradicional, el paradigma dominante que surge desde la conquista y desde que Europa nos trajo la ciencia, porque las personas que vivían en este territorio de Abya construían conocimiento útil y relevante para su comunidad. Europa no le llamó ciencia ni episteme, porque en la tradición occidental nos basamos desde la antigua Grecia que yo mencioné. Europa creó la ciencia para resolver los problemas de Europa, pero nos la trajo a nuestra América, que no es América, América Latina no existe. Miren la importancia de crear teorías y de crear conceptos, que América Latina es un concepto, es una invención, porque los grupos originarios ancestrales que vivían en este territorio y que eran los dueños de este territorio, le llamaban Abya, que significa tierra en plena madurez. Y vienen los conquistadores y le colocan un nombre, que luego José Martí decía, Nuestra América, el poeta cubano, desde el río Bravo hasta la Patagonia, Nuestra América. Pero es Abya, nosotros no somos ni americanos ni latinos, no somos latinoamericanos. Es una invención. Nombraron el continente y nos impusieron un lenguaje, una religión, una ideología, formas de sentir, pensar, actuar, formas de educar, de aprender, formas de estar en el mundo y formas de construir conocimiento, que le llamaron ciencia y le llamaron epistemología. Por eso, este paradigma que está integrado por tres enfoques, los enfoques empírico-analíticos que son positivistas y cuantitativos, los enfoques histórico-hermenéuticos que son cualitativos y los enfoques sociocríticos que son cualitativos son colonizadores. La investigación cualitativa también es colonizadora. Y por eso emergen en nuestra América formas otras de conocer, que yo le puedo llamar paradigma emergente, pero es un riesgo, porque todo paradigma coloniza. Entonces un paradigma emergente coloniza también. No es un paradigma realmente. Son formas otras de conocer que emergen con fuerza en el sur global, no solamente en nuestra América, sino en el sur global, y que quieren coexistir con este paradigma clásico, tradicional, dominante y colonizador que está impregnado en nuestra academia, en las universidades, y que le hemos llamado, o los autores le han llamado, teorías de la complejidad, relacionalidad, que es la cosmovisión indígena y afro, de donde surgen las etnoepistemologías, las afroepistemologías, formas de conocer propias de estos grupos mal llamados minoritarios, minorías étnicas, mal llamadas minorías étnicas, porque a veces estos grupos son mayorías étnicas, no minorías. Enfoques configuracionales, donde entra la configurología, pero que es la que yo propongo, pero que no es la única. Hay otros enfoques configuracionales, hay muchos. Las nuevas teorías de sistema, la autopoiesis de Humberto Maturana, la autorreferencia como fundamento filosófico de Niklas Luhmann, y el giro de colonial en nuestra América, en Abya, que se enfrenta al giro hermenéutico, al giro lingüístico, al giro pragmático, incluso al giro configurativo. Todas estas formas son cuestionadas en la universidad,
Pero ¿se puede hacer investigación desde estas características? Sí. ¿Se puede publicar? Sí, ahí lo tenemos. Tenemos muchos artículos publicados con teoría de sistemas, con configuraciones, tenemos tesis de doctorado, tesis de maestría, que han utilizado las metodologías sistémicas complejas, pero lo que es más difícil, o sea, se aprueba más lento, digamos, porque lo critican más, lo cuestionan más, porque la gente ha caído en un letargo epistemológico y no quieren hacer el cambio, la transformación, y entonces se aprueba y se publica lo que responde a los cánones y a los estándares tradicionalmente establecidos. Entonces podemos finalizar planteando, citando a otro gran físico, premio Nobel de Física, que ayer lo decíamos en la conferencia, Brinkman, el creador del operacionalismo, la operacionalización de las variables, y a pesar de que aquí hablamos de paradigmas y métodos, Feyerabend dice contra el método, pero Brinkman va más allá y dice Brinkman, no hay ningún método. O sea, no existe un método científico como tal. El rasgo distintivo más fértil de proceder del científico ha sido el utilizar su mente de la mejor forma posible y sin freno alguno. Imagínense, si el premio Nobel de Física y dice eso, ¿qué nos queda para nosotros? Que somos educadores, que somos científicos sociales, antroposociales, que investigamos procesos humanos y sociales y nos obligan a que tenemos que declarar un método científico con unas etapas, con unas estructuras. Entonces, no tiene por qué haber esa tradicionalidad de etapas rígidas, lineales en la investigación. Esto es porque la universidad coloniza y nos los exige así, pero los mismos físicos dicen que no es así, que no hay ni siquiera un método científico, sino que existen tantos métodos como mentes y como personas hay. ¿Y hay revistas que me pueden publicar un trabajo con este pensamiento? Sí, pero hay que buscarla. Si yo veo que una revista es muy tradicionalista, muy colonizadora, muy mecanicista, pues no mando mi artículo ahí porque sé que me lo van a rechazar. Tengo que buscar bien cuál es la revista que yo veo artículos similares a los míos y están publicando artículos con esas características. Digo, allí voy, porque ya publicaron uno así y lo cito ese artículo. A la revista le gusta que citen sus artículos. Entonces busco 5 o 6 artículos de esa revista, aunque no los había leído, los leo y los cito en mi trabajo y los mando a esa revista donde están publicados esos 5 artículos similares a los míos, para que la revista me lo pueda publicar. Finalmente, podemos decir que la ciencia no es más que una interpretación crítica humana transmoderna que podría transformar la sociedad. Podría transformar la sociedad, o sea, podría construirla, pero también podría destruirla. Nos toca a nosotros, que somos científicos sociales, ver qué hacemos con la ciencia. Si construimos una ciencia antroposocial, una ciencia de la educación que nos permita destruir la sociedad o que nos permita eh, construir la sociedad. Muchas gracias. Ahí terminamos. Ahora sí, el receso, el café, y después entonces ya yo me siento a descansar y a escucharlos a ustedes y a conversar. Preguntar, conversar hasta la hora que quieran.